Hola, muy buenas noches. Me da muchísimo gusto volvernos a encontrar en esta noche en la casa de nuestro Dios, en la casa del alfarero, tu hogar espiritual, en nuestro ya tradicional estudio bíblico de los martes. Y ha sido toda una aventura el poder recorrer la palabra de nuestro Dios, el poder aprender muchos datos y sobre todo cuestiones que tienen que ver con la geografía actual y con la vida espiritual de la nación hoy en día, con el pueblo de Israel. Y no voy a hablar acerca de los conflictos que recientemente estamos viviendo, sino acerca del historial de cómo un pueblo puede aprender a no escuchar. Por eso lo importante en esta ocasión es que aprendamos a escuchar, que aprendamos a prestar atención a lo que Dios nos está queriendo decir realmente, a escuchar esos consejos que muchas veces son relevantes e importantes en nuestra vida y que van a ayudarnos a tener una mejor visualización de lo que Dios quiere. Es decir, cómo Dios espera que nosotros reaccionemos en determinados momentos y circunstancias en este sentido y que podamos contagiar al resto en esa perspectiva de lo que es ser un buen creyente, un creyente verdadero que adore en espíritu y en verdad al Padre. El libro de los jueces es una materia sumamente interesante. Es un desafío para la fe de muchas personas en el sentido de que va a mostrarnos esencialmente aquellas cosas que no hacemos bien. Y si bien es cierto, las circunstancias de la época de jueces, las circunstancias de cualquier texto bíblico que tomes, eran muy diferentes y como decimos en algún momento, el mensaje de nuestro Dios es sin dimensión. Es decir, no está en una sola línea, no está en un solo paralelo. El mensaje que hoy estamos leyendo fue dirigido a un grupo de personas específicas que vivieron el relato. Pero lo extraordinario de la palabra de nuestro Dios es que es tan grande que en este tiempo también el Señor tiene mensajes importantes para nosotros, tiene un mensaje que dirigirnos, tiene una enseñanza muy peculiar que podemos tomar nosotros en esta ventaja que tenemos por encima de los personajes bíblicos. Así que sin más, te voy a invitar a que mantengas tu Biblia abierta. Estamos en Jueces capítulo 19, Jueces capítulo 19 y también, por supuesto, que tengas a la mano tu libreta de apuntes, tus notas, tus post-its, todo aquello que te sirva en tu estudio. Te recomiendo, te suplico, si es posible, ponle al celular no molestar. Evita contestar teléfonos en esta hora, lo máximo que sea posible. Evita tener el ruido de algo más. No es para que tengamos nuestro celular o donde estamos viendo la transmisión y las noticias por allá o la telenovela o el fútbol por ese lado. No, que podamos concentrarnos en lo que Dios está diciéndonos a nosotros hoy en día. Así que te voy a invitar a que inclines tu rostro en este momento. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor nuestro Dios que sea con nosotros y nos dirija. Bendito Padre y Señor Celestial, en esta noche nos acercamos ante tu presencia como iglesia, como hermanos en Cristo reunidos a través de este dispositivo en esta hora, dispuestos a estudiar y escudriñar tu palabra. Te rogamos, te suplicamos, Padre, que quites estorbos y distracciones, que podamos centrarnos en la elección que tienes para nosotros hoy en día. Y queremos rogarte, Padre, que seas en nuestro corazón. Te lo suplicamos en el nombre bendito de tu Hijo amado, Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Ahora, en este tiempo que estamos en Jueces capítulo 19, quiero que escuches los primeros 3 versículos. Es un capítulo relativamente corto, por lo que trataremos de darle la respectiva atención y que vayamos nosotros digiriendo correctamente las grandes lecciones que tenemos en este momento y en este tiempo. Primeros 3 versículos, dice el Señor en su palabra: en aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. Y su concubina le fue infiel
y se fue de él a casa de su padre, a Belén de Judá, y estuvo allá durante 4 meses. Y se levantó su marido y la siguió para hablarle amorosamente y hacerla volver. Y llevaba consigo un criado y un par de asnos, y ella le hizo entrar en la casa de su padre. Varios puntos ya a considerar en este primer bloque de versículos. Una de las cosas que sugiere este estudio es que en algún momento nos encontramos ante la presencia del mismo levita. Sí, ese levita que había andado deambulando, que llegó a la casa de Micaía y que de alguna otra forma se convierte en sacerdote y que de alguna forma se lo lleva a la tribu de Efraín, la tribu de Dan, cuando van a conquistar las tierras de arriba. Es probablemente del mismo levita del que estamos hablando, un levita que no era sacerdote, un levita que no había sido llamado para esa tarea, un levita que probablemente o había abandonado su tarea o que de alguna otra forma había sido excluido por parte del pueblo de Israel o de la tribu a la que él pertenecía y de la cual prestaban un servicio íntegro dentro de el tabernáculo, el templo, el tabernáculo para nuestro Dios. Entonces, en este sentido, encontramos ya algo que no está cuadrando muy bien. Segundo, un levita, y quiero tomar con sumo cuidado esta expresión, un levita estaba consagrado a Dios de tal manera que su relación tenía que ser impecable. Su relación personal, su relación amorosa, la relación sexual en orden, de acuerdo a lo que está establecido en la Escritura, purificarse en determinado tiempo para estar apto por si se le requería en el servicio del culto o de la actividad en el tabernáculo por parte de los sacerdotes. Recuerda, los levitas estaban al servicio de los sacerdotes, pero ellos, particularmente ellos, sin importar las funciones, tenían que estar perfectamente limpios. Una de las condiciones era poder estar casado de manera normal. Y aquí nos está hablando que este levita había tomado para sí a una concubina, es decir, una esposa que no era su esposa. Me explico. Él estaba casado, debía estarlo, pero si a alguien le gustaba o se enamoraba de alguien más, si esto es posible, pues también se casaba. Pero esta persona, en una segunda boda, tenía menos derechos y privilegios que la primera esposa. Por alguna razón, el levita vivía con ella y había escogido a una mujer de Belén de Judá. Es decir, el escenario es complejo como aquella tormenta perfecta, aquel huracán perfecto que para hacerlo tiene que reunir muchas condiciones inverosímiles. Bueno, se está presentando en este caso, se casa con una concubina que es de Belén de Judá, pero que además hace algo. Y aquí, más allá de un juicio moralista acerca del engaño que puede sufrir esta mujer, que sufre el levita de esta mujer, nos dice que la concubina había sido infiel. Ella de entrada había quebrantado todas las reglas, normas de la sociedad, incluyendo la comunidad hebrea, por supuesto. Una concubina no tenía muchos derechos y encima de todo atentaba contra su dignidad al haber cometido adulterio y haber sido infiel a el levita con el que estaba casado. Y no solamente esto, sino que la mujer toma la decisión de abandonar el hogar y se va, algo que no sucedía. Sí, estamos hablando de una mujer con derechos, evidentemente no estamos poniendo en tela de juicio la relación que sostenían el levita y ella no era adecuada ni para el levita ni para ella. O sea, atentaba contra la dignidad de ella como mujer y por supuesto la dignidad contra el matrimonio que Dios había establecido para la comunidad en el término de la forjación de una familia y con quién podía casarse y con quién podía tener relaciones y con quién podía emparentar. Bueno, en esos sentidos sucede esta situación y se levanta y se va a su padre. Algo que debe llamar la atención es que durante 4 meses no pasó nada. Probablemente podríamos decir el levita estuvo esperando a que regresara. 1, sabía lo que había hecho, se había ido por infiel. Él tendría el caso de tener la razón.
él tendría el derecho de demandarla inclusive a ella, de darle una carta de repudio, es decir, hablando cosas terribles de ella, tenían que ser verdaderas. Digo, no sé cómo poder medir eso, pero finalmente pasaba. Y abandonarla por completo, desprestigiarla, y esto era la muerte social de esta mujer. Cosa que no hace el levita, y llama la atención, contrario a nuestra cultura y a nuestra formación como creyentes, nos dice que el levita la siguió, fue a buscarla para hablarle amorosamente. El texto hebreo puede sugerir que cuando hablaba amorosamente no se estaba refiriendo con cariño, mi amor, te extraño, mi vida, mi bebé, como le quiera llamar, no, sino le estaba diciendo hablar de corazón a corazón. Probablemente tenía la intención de restaurar su relación, de poder hacer que las cosas mejoraran en muchos sentidos y que esto se manifestara para bien y provecho de la relación. Las razones por las que el levita acudió a buscarla no quedan muy claras. Solamente que él acude con amor y acude con la intención de mejorar la circunstancia. Pero ahora quiero que pienses en lo que sigue. En los siguientes versículos 4 al 10. Sígueme por favor ahí en tu casa con la lectura. Puedes hacerlo en voz alta, evidentemente. Y viéndolo el padre de la joven, salió a recibirle gozoso, y le detuvo su suegro, el padre de la joven, y quedó en su casa 3 días. Ahora sí lo hice bien. 3 días, comiendo y bebiendo y alojándose allí. Al 4.º día, cuando se levantaron de mañana, se levantó también el levita para irse, y el padre de la joven dijo a su yerno: conforta tu corazón con un bocado de pan, y después os iréis. Y se sentaron ellos dos juntos y comieron y bebieron. Y el padre de la joven dijo al varón: yo te ruego que quieras pasar aquí la noche y se alegrará tu corazón. Y se levantó el varón para irse, pero insistió su suegro y volvió a pasar allí la noche. Al 5.º día, levantándose de mañana para irse, le dijo al padre de la joven: conforta ahora tu corazón y aguarda hasta que decline el día. Y comieron ambos juntos. Luego se levantó el varón para irse, y él y su concubina y su criado. Entonces su suegro, el padre de la joven, le dijo: he aquí ya el día declina para anochecer. Te ruego que paséis aquí la noche. He aquí que el día se acaba. Duerme aquí para que se alegre tu corazón, y mañana os levantaréis temprano a vuestro camino y te irás a casa. Mas el hombre no quiso pasar ahí la noche, sino que se levantó y se fue, y llegó hasta enfrente de Jebús, Jerusalén, que es Jerusalén, con su par de asnos ensillados y su concubina. No sé si coincidas, pero de pronto hay cosas en la vida que no tienen una explicación. Más en Latinoamérica, que somos una cultura donde el rencor y el enojo por la traición, por el engaño, suelen ser cosas muy difíciles de superar. Y aún como cristianos trabajamos en esta área y pensamos en todo aquello que puede sernos útil en gran manera para mejorar, pero aún así cuesta mucho trabajo perdonar una traición. En México la estadística de matrimonios rotos por esta situación es sumamente alta, por infidelidad, por falta de perdón, por engaño, por muchas otras circunstancias. Los judíos, los hebreos tienen una connotación diferente. Sería bueno entrevistar a alguno de ellos y preguntar su percepción, aunque, bueno, queda muy en claro el por qué suceden estas cosas. Y la ley era clara: te traicionaban, entregabas una carta de repudio, la entregabas y abandonabas a esa mujer, por las razones que fueran. Ahora, en este relato a mí me llama mucho la atención. Dirías: híjole, no sé si como mexicano lo haríamos, como cristianos estamos obligados. Quiero que hacerme entender bien, pero
Resulta con que la concubina lo engaña, se va, lo abandona 4 meses y cuando él la va a buscar, toca la puerta y le toca así a la mujer sale y lo invita a pasar. No estamos acostumbrados a eso. Usualmente una relación en nuestro país termina con enojo, desagrado y lo que último que quieres es ver a tu ex. Por lo menos en un buen tiempo. Pero esta concubina le abre la puerta y a mí me inquieta en muchos sentidos porque estamos hablando de una historia humana, de algo que sucede en un matrimonio, de algo que sucede en una relación de pareja. Me inquieta que el padre sale y al verlo gozoso le da un fuerte abrazo y le invita a pasar. El papá seguramente sabía qué había pasado, la hija se lo tuvo que haber dicho. El papá de esta mujer seguramente anhelaba que su hija tuviera un buen matrimonio y que realmente fuera algo positivo lo que sucediera. Y si tú preguntas como padre, te pregunto como padre si te gustaría ver pasar a uno de tus hijos en esta situación, te lo aseguro, dirías no. Quieres lo mejor para tus hijos. No importa si te agrada o no te agrada con quién se casó, ese es otro, como diría un programa mexicano, ese es otro rollo. Pero, esencialmente, lo que más deseas es que le vaya bien a tu hijo, que le vaya bien a tu hija. Y creo que como cristianos debemos empezar a trabajar en la escala de valores tanto para nuestros hijos varones como a nuestras hijas mujeres, evidentemente, en crecer en una relación de respeto, de valorar a la pareja, sea hombre o sea mujer el que esté enfrente, con temor de Cristo, a entender que no puedes hacer, ni decir, ni pensar cosas que lo dañen o la dañen o que te dañen. Diferencias vamos a tener. Los cristianos no quiere decir que tengamos la receta secreta para el matrimonio, no la tenemos. Puede que vayamos construyendo una buena relación, puede que vayamos construyendo una buena familia, pero aún así tenemos altibajos y eso es normal. Entre menos tengamos sería extraordinario. Pero va pasando esto en nuestras vidas. Así que, entonces, esto te lo comento para que ubiques el contexto de la Biblia. Aquí no estamos en un sermón donde vamos a entender una verdad espiritual. Sí, aquí vamos a enseñar vamos a rescatar una enseñanza espiritual bíblica, por supuesto, pero lo vamos a analizar a la luz de lo que podemos vivir en la pareja, en la familia, en este tipo de circunstancias. Entonces, el padre lo recibe gozoso y lo invita a pasar y no se queda solamente un día, se queda 3 días originalmente. El levita, me da la impresión, se menciona más adelante, lleva 2 asnos y un criado, que también debió llevar su propio asno, y eso servía para ir cargado de alimentos. El levita esperaba hostilidad. Oye, la hija abandona el matrimonio, va con papá y seguramente diríamos, le cuenta su versión de la historia y el cuate este es el villano, lo engañó por algo, ¿no? Y espera hostilidad, espera no poder quedarse en la casa, probablemente en un lugar lejano, probablemente en una situación, en la plaza. Vamos a ver más adelante que esto es posible. Entonces, en este momento, todo eso se quiebra. Yo no sé si el levita lo esperaba, pero de pronto, si esperaba recibir jitomatazos, se reencuentra con que lo reciben con flores. Con música, mariachi, diríamos los mexicanos. Y esto empieza a cambiar la circunstancia. Algo también inexplicable en la tradición hebrea, en la tradición del Medio Oriente, es que sus fiestas eran sumamente prolongadas. Aquí en México hacemos una fiesta y queremos que se acabe en horas. Allá en la comunidad hebrea, en los tiempos bíblicos, eran fiestas de semanas. Había fiestas hasta de 1 mes, 2 meses, para que te des una idea. Pero aquí el proceso de reconciliación suena interesante. 3 días en la casa de los suegros. El suegro lo invita a quedarse una noche, un día más, 4.º día. El levita, regañadientes, refunfuñando un poco, acepta. En el 5.º día empieza a suceder lo mismo. No sé hasta cuándo podamos decir nosotros, basta, ya es suficiente. No más. A veces diría alguien por ahí que conozco, ya fue mucha sociabilidad, ya fue demasiado, ya aguanté mis horas del día, ya. Entonces yo creo que el levita le dijo esto, sabes que ya está bien, me reconcilié con tu hija, nos reconciliamos como familia, pero yo tengo que regresar, tengo cosas que hacer, allá y es importante. Esto es complejo, es un tema sumamente
con muchas aristas, por ahí escabroso en muchos casos. Pero aquí me llama la atención otra cosa. Hasta ahorita, seguramente al igual que sucedió con mi caso, te encontraste con un levita afectado, con un levita víctima de las circunstancias, con un levita que quiere rescatar su matrimonio, pero que de pronto ya no es tan fácil reestructurar una confianza. Y dentro de esto hay algo que la soberbia hace en el ser humano, y es que nos priva de la capacidad de escuchar. El levita ya estaba fastidiado, literalmente. Ya fue mucha convivencia, se tenía que ir. Además, no había hecho una graciosada a su esposa. No estaba en una visita social de familia de rutina. Tenían que regresar. Y el suegro, por una extraña razón que la Biblia no nos explica, pero sí aparece el detalle, eso tiene que ponernos a pensar. Lo trata de retener un quinto día. Yo no sé si el suegro se dio cuenta que las cosas no andaban bien del todo. Probablemente haya creído, como buenos mexicanos, que unos días más lo solucionan todo. Poder ayudar a las personas. Pero el levita, simple y sencillamente dice, no, nos vamos y nos vamos. Sale de noche. Si te preocupa la seguridad en la Ciudad de México, en Puebla, en altas horas de la noche, créeme, somos el paraíso en comparación de los tiempos bíblicos en esa época. No había policías, no había celular, no había teléfono, no había hospitales cercanos, no había médicos cercanos. Las distancias eran seriamente kilométricas. En ese punto, a veces la soberbia nos hace ser imprudentes, tomar decisiones equivocadas. Y eso es algo que podemos aprender de este relato. Pero el hombre no quiso pasar la noche, sino que se levantó y se fue a parar frente a Jebús, que es Jerusalén. Y tú dirás, hay una comunidad hebrea. No, no es una comunidad hebrea. Jebús en ese tiempo estaba conquistada por rivales de Israel todavía no se da la caída, se va a dar más adelante la época monárquica, pero en este momento no eran amigables. Y sin en cambio, este personaje dice, nos vamos, se lleva a la esposa, se lleva al criado, total dice, no nos hace falta nada, comieron gratis con la familia de la novia, de la esposa, pues seguía llevando las provisiones normales y naturales para ellos. Ahora, veamos los siguientes versículos. Vamos a avanzar un poco más. Versículos 11 al 21. Quiero que me acompañes en esta lectura. Y estando ya junto a Jebús, el día había declinado mucho, es decir, ya estaba oscuro, y dijo el criado a su señor, ven ahora y vamos a esta ciudad de los jebuseos para que pasemos en ella la noche. Y su señor le respondió, no iremos a ninguna ciudad de extranjeros, que no sea de los hijos de Israel, sino que pasaremos hasta Gaba. Y dijo a su criado, ven, sigamos hasta uno de esos lugares para pasar la noche en Gaba o en Rama. Pasando pues, caminaron y se les puso el sol junto a Gaba, que era de Benjamín, y se apartaron del camino para entrar a pasar allí la noche en Gaba, y entrando, se sentaron en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien los acogiese en casa para pasar la noche. Y he aquí un hombre viejo que venía de su trabajo del campo, y al anochecer, el cual era del monte de Efraín, y moraba como forastero en Gaba, pero los moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín. Y alzando el viejo los ojos, no sé por qué cada vez que leo este tipo de palabras me suena un poquito raro, vio a aquel caminante en la plaza de la ciudad y le dijo, ¿a dónde vas? ¿Y de dónde vienes? Y él respondió, pasamos de Belén de Judá a la parte más remota del monte de Efraín, de donde soy. Y
y había ido a Belén de Judá, mas ahora voy a la casa de Jehová y no hay quien me reciba en casa. Nosotros tenemos paja y forraje para nuestros asnos, y también tenemos pan y vino para mí y para tu sierva, y para el criado que está con tu siervo. No nos hace falta nada. Y el hombre anciano dijo: paz sea contigo, tu necesidad quede quede solamente a mi cargo, con tal de que no pases a la noche en la plaza. Y los trajo, y los trajo a su casa, y dio de comer a sus asnos, y se lavaron los pies, y comieron, y bebieron. ¿Qué puede llamarnos la atención de este pasaje? Diría alguien como que parece que este amigo no aprende la lección. El suegro le había dicho: ¿sabes qué? Quédate. Dice: no me voy, yo llego y me van a recibir. La segunda vez, su criado, su esclavo pues, su sirviente, le dice: ¿sabes qué, señor? Nos va a agarrar la noche. Mejor nos quedamos aquí en Jebús, rentamos un cuartito, un hotel y ahí pasamos la noche. No creo que hayan sido los únicos pasajeros o viajeros de la época. Y él tajantemente dice: no, nos vamos hasta allá, con la gente del pueblo de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque ellos van a ser amables, porque ellos nos van a ayudar, porque la familia cristiana no se abandona. Y de pronto esto empieza a hacerme eco en la cabeza, empieza a hacerme mucho ruido, porque el levita había rechazado la voz de su criado. Segunda vez que rechaza escuchar. Y les alcanza la noche, llegan a una plaza. Si tú dirás: ¿cómo se le ocurrió? ¿Cómo puede ser? A lo mejor es exageración del relator bíblico que diga que se iba a quedar a dormir en la plaza. Solamente te recuerdo, estaban en el desierto. Estaban acostumbrados a vivir en el desierto. Y si bien es cierto, las temperaturas son muy frías y muy bajas en las noches, el levita iba preparado con leña suficiente para hacer una casa de campaña y dormir ahí sin mayor problema. No era la primera vez que hacían ese tipo de viajes. Pero al llegar a esa plaza sucede algo extraño. Es una plaza que se encuentra ubicada en la tribu de Benjamín, una de las tribus especiales de Israel. Se encuentra en este lugar y los miembros de la familia del pueblo judío, del pueblo hebreo, le dicen: lo siento, no hay cupo en mi casa. Y en esa comunidad vivía una persona extranjera entre quienes pertenecían a Israel. Él dice que moraba, el versículo 16, y moraba como forastero en Gaba. Él venía de Benjamín, había llegado hasta Gaba, donde él vivía como extranjero entre los hijos de Benjamín. Es curioso, una vez más, que nos encontremos ante personas que supuestamente en algún punto de la historia podían ayudarnos y de pronto no lo hacen. Y personas que no están comprometidas, de pronto sí lo hacen. Es como aquel lugar que es cristiano y hospedaje para cristianos, pero le complica los trámites al que se va a hospedar porque simplemente no cumple los requisitos, no pone la cuota necesaria, o X o Y razón. Y de repente vas con otra persona que te dice: sin problemas, puedes quedarte, es más, págame la mitad, es más, no me des nada, te quedas aquí. Bueno, eso sucedió en los tiempos bíblicos.
Ese es el escenario en el que nos estamos encontrando en estos momentos y en este punto. Una situación realmente extraña, difícil, en la que una relación que comenzó mal, que se va hasta Benjamín, que recorre varios lugares con tal de encontrar hospedaje, aún faltaba mucho camino. Estamos hablando probablemente, perdón, de una situación larguísima. La distancia de Belén a Jerusalén, para que te des una idea, era de aproximadamente 8 kilómetros. Rama, la ciudad moderna, e incluso podemos decir que estaba a cerca de 9.6 kilómetros, casi 10 kilómetros de distancia. Y Gaba, hacia donde se está encontrando en este momento, se encontraba en un punto intermedio, por ahí de los 8.5 kilómetros, más o menos, de distancia. Mientras que él tenía que llegar hasta la casa de Jehová en Silo, una región más distante, con cerca de 40 a 48 kilómetros de distancia. Y si tú crees que subirte a un burro, a un asno, te iba a hacer más ligero el viaje, no. Era un viaje sumamente complejo, difícil, expuesto a las intemperies del clima, a la violencia de asaltos o en situaciones realmente complejas. Bueno, esto es lo que está sucediendo en un terreno que además es montañoso y que hace difícil el transitar. La caravana que forma el levita, su concubina y el criado llegó a ser o debió ser llamativa. Esto a los ojos de muchas personas, y la gente insensible de Gaba, particularmente de Benjamín, al no poder brindar el hospedaje necesario, hacía que enfrentaran una situación realmente sumamente complicada. Y en este punto me gustaría que hiciéramos una pequeña pausa y pensáramos en todo lo que puede suceder como una cadena de eventos que han sido agobiantes. No me queda muy claro, no hemos atravesado por esa situación. No me queda muy claro el proceso de reconciliación entre el levita y su concubina. Si bien es cierto, la Biblia y el libro de Jueces no es una novela como para que nos dé los diálogos que sostuvieron y de qué hablaron, nos hace por suponer que de pronto era muy compleja la situación. No sé hasta qué punto la mujer y el hombre en estos momentos podían tener una comunicación tan abierta como la que hoy en día podemos sostener todos nosotros. Pero al llegar a este punto, enfrentar estas vicisitudes del cansancio, de pronto hoy en día no nos sale y de repente volteamos y si la esposa nos dijo, te dije que no saliéramos a esta hora y ahí vamos nosotros y nos atoramos en el tráfico, hace una situación difícil. No quiero imaginar lo que debió haber pasado en estos dos personajes. Pero quiero que veas ahora, ya fueron a quedarse con este extranjero, un adulto mayor. Empiezan a quedar, se quieren quedar con él, los invita a cenar. La hospitalidad es extraordinaria cuando haces las cosas de corazón, pero diríamos lo peor estaría por suceder. Y es curioso porque se da en un evento sumamente extraño, en un evento que no es desconocido desafortunadamente para nosotros como cristianos. Hoy en México, el mundo, estamos siendo azotados por una ola impresionante de violencia de género, particularmente contra las mujeres en su integridad física, sexual, emocional, su libertad para movilizarse, para vestirse, para estudiar, para trabajar, muchas cosas que han sido de verdad dolorosas y un lastre para nuestra sociedad. Y que como iglesia estamos tratando
de aportar, de poner nuestro granito de arena en ese tipo de relaciones, en ese tipo de situaciones. Y creo que particularmente, personalmente, no es la visión de la iglesia presbiteriana, quiero aclarar. Particularmente siento que nos hace falta mucho todavía en ese tramo para transitar, pero tenemos que hacer algo, tenemos que levantar la voz, tenemos que hacer cosas que realmente vayan en pro de simplemente sacar un cartel y protestar o poner un post en Facebook o poner un escrito, un texto en las redes sociales. Pero regresando al tema, quiero que me ayudes a leer los versículos 22 al 28 y aquí sí te voy a pedir que lo hagas de una manera detenida, que reflexionemos bien en lo que vamos a leer porque es algo que me eriza la piel, es algo que me aterroriza, pueda pasar en nuestro contexto, en nuestros tiempos hoy en día. Pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa, golpeando a la puerta, y hablaron al anciano, dueño de la casa, diciendo: saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo: no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis esta maldad. He aquí mi hija virgen y la concubina de él, os la sacaré ahora, humilladlas y haced con ellas como os parezca. Y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre con su concubina la sacó, por lo que tomando aquel hombre a su concubina la sacó, y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana y la dejaron cuando apuntaba el alba. Y cuando ya amanecía, vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba, hasta que fue de día. Y se levantó por la mañana su señor y abrió las puertas de la casa y salió para seguir su camino. Y he aquí la mujer, su concubina, estaba delante de la puerta en la casa con las manos sobre el umbral. Él le dijo: levántate y vámonos. Pero ella no respondió. Entonces la levantó el varón y echándola sobre su asno, se levantó y se fue a su lugar. Y antes de que podamos decir cómo es posible que pase esto, déjame y te digo que la Biblia, la Escritura, cuando cita este tipo de pasajes, no está diciendo ni está manifestando su aprobación ante estas circunstancias. En lo absoluto. No quiere decir que nuestro Dios esté de acuerdo, no puede estarlo, va contra su santidad. Puso leyes estrictas un poquito más atrás. Él pide respetar la dignidad física, emocional y sexual de toda mujer. Pone reglas muy puntuales contra la fornicación y el adulterio. ¿Por qué enfatizo esto? Dirás, bueno, es que lo que lo hicieron gente perversa. Hay versiones que pone hombres depravados. Dirás, es hacia gente no creyente. No, te aclaro, te explico. Todo sucede en Benjamín, una tribu de Israel, pueblo de Dios, una tribu especial porque lleva el nombre del hijo más amado de Jacob. Israel, sí, aquel hijo que en su nacimiento costaría la vida de la madre. Sus descendencias, sus descendientes habían llegado a este punto.
Si recuerdas cuando el Señor habló con Abraham y su pariente de Abraham, Lot, estaba viviendo en Sodoma y Gomorra, el Señor fue a destruir Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque eran perversos. Porque sostenían relaciones contra la naturaleza, contra natura, lo que Dios había establecido de hombre con hombre, mujer con mujer. Esto era abominable a los ojos de la Escritura, y más allá de lo que querramos pensar o imaginar respecto a la ideología de género de hoy de nuestros tiempos, el cual es otro rollo y otro asunto, el Señor había establecido normas de respeto, normas morales que impedían que estas atrocidades se hicieran en Israel. Y vemos lo que pasó. Esta escena parece de horror. De pronto aquel adulto mayor, aquí sí me dieron ganas de decirle viejito, pero voy a omitir esa palabra. Cuando la Escritura, quiero aclarar para que entendamos el contexto de lo que estoy hablando, cuando en algunos pasajes, particularmente hay muchas connotaciones, no significa siempre lo mismo, pero cuando en este pasaje menciona en el versículo 22, saca a este hombre para que lo conozcamos, no os quiere decir que, oye, me voy a sentar a tomar un cafecito con el cuate y vamos a ver que somos bros. No. Es para violarlo, literalmente. Una práctica abominable a los ojos del Dios Todopoderoso. Si Sodoma y Gomorra lo hicieron, podríamos como cristianos decir, bueno, no tenían temor de Dios. Pero no estamos hablando de incrédulos, estamos hablando de una gente que pertenecía al pueblo del Señor. Y me aterra más todavía cuando el hombre mayor, el adulto, el anciano, le dice, no hagan esta maldad. Dije, bueno, suena lógico, que bueno, se puso las pilas. Pero aquí tengo una hija que es virgen y la concubina, y ¿saben qué? Viólenlas, mátenlas, hagan lo que quieran ustedes. Insisto, yo no creo, no visualizo a un ser humano haciendo esto. No un ser humano que había sido hospitalario. Y si hasta ahorita todo había sido una situación de empatía, simpatía con el levita, a este punto, créeme, dan ganas de hablar fuerte con este personaje. Y de pronto permitimos injusticias. La cultura hizo mucho daño en la época, e insisto, Dios no lo aprueba. Si está ahí es para que aprendamos a que no puede suceder eso entre nosotros. Esta persona dice, saquen a mi hija. No estamos hablando de un objeto. Es tu hija. Era su hija. Y eviten que le hagan algo malo al hombre. Insisto, cuando Dios puso reglas respecto a la moralidad sexual, aplicaba para hombres y mujeres. Pero esta persona era un extranjero. Podríamos decir, no era judío, pero los otros sí. Los otros eran parte del pueblo de Israel, no eran judíos. Todavía no estaba la nación como tal. Pero sucede esto. Yo no sé si era costumbre. A veces hay costumbres que vale la pena revisar en nuestras culturas. En México todavía hasta hace algún tiempo, gracias a Dios, ha disminuido eso. Era común incluso intercambiar a una hija por una botella de alcohol. Y eso no es algo que podamos decir es parte de nuestra cultura, hay que respetarlo, son usos y costumbres. No. Las cosas que están mal y tenemos que señalarlas. Y en este punto nos encontramos con que hay varias circunstancias. Fíjate que me llama la atención que ahora ese hombre que había salido con la intención de hablar de corazón a corazón con su concubina, que lo había engañado. Por eso insisto, a veces hay que valorar y hacer un análisis de las cosas. Versículo 25. Por lo que tomando aquel hombre a su concubina, la sacó y la violaron. No nos dice la Escritura cuántas personas fueron, fue algo terrible para esta mujer. Tanto que le cuesta la vida. Me llama la atención que de pronto aquel levita
que la amaba tanto, para salvarse, saca a la esposa, deja que hagan con ella lo que quieren. Y me aterra más, el texto no lo dice, pero quiero que veas el versículo 27. Y se levantó por la mañana su señor, abrió las puertas, salió para seguir su camino y le dijo: levántate, vámonos. Ese "y se levantó por la mañana" no quiere decir que estuvo sufriendo toda la noche. Supone y da a entender que el tipo se durmió, perdón, ya dejó de ser levita, ya es un tipo. Se durmió. Creo que como personas hoy en día, cuando algo le ha sucedido a algún familiar nuestro y aunque sepamos que está en un hospital, que está internado, que está en un lugar enfermo, complicadamente podemos dormir, difícilmente podemos dormir. Si alguien ha abandonado tu casa, ha salido de tu casa, y aunque sepas o no sepas dónde está, no puedes dormir. No me imagino poder dormir en estas circunstancias. Tomar la actitud de cerrar los ojos y dormirte mientras tu esposa está siendo objeto de todo tipo de daño afuera. Y dirás, ¿qué nos ha llevado hasta este punto? El levita simplemente se levanta después de haber dormido, seguramente, después de haber hecho muchas cosas, y le dice: vámonos. Insisto, hasta este punto, la simpatía que pudimos haber tenido como lectores hacia el levita ha empezado a cambiar. ¿Cuáles eran los factores en beneficio de él? Había sido traicionado, él había buscado la reconciliación, había sido condescendiente con la familia al quedarse 4 días, no 3. Pero de pronto empieza a dejar de escuchar. Empieza a creer que ya hizo demasiado, que el padre de la concubina debería estar agradecido que no le dio carta de repudio. ¿Cuántas veces como cristianos llegamos a cansarnos del servicio? Llegamos a cansarnos de hacer cosas porque de pronto en el fondo sentimos que ya hemos hecho demasiado y decimos o expresamos, como coloquialmente decimos: ¿qué más falta que haga? ¿Qué más quieres que haga? Ya hice, ya dije, ya soporté, ya aguanté, ya le puse las 3 mejillas. ¿Qué más necesito hacer? Bueno, el Señor dice que cuando hacemos las cosas de verdad con amor, cuando hemos perdonado, cuando nos hemos arrepentido, cuando hemos entendido y hemos reconocido el error en el que nos encontramos, nuestra actitud tendría que ser otra, tendría que ser diferente de pronto. Una de las cosas que hemos aprendido y que encontramos en la Escritura, en el texto bíblico, cada vez que el Señor se refiere a nosotros también es: oíd y estad atentos, escuchad y estad atentos. Suele suceder que no aprendemos a escuchar nosotros. De pronto nos dicen una frase que hemos escuchado repetidamente y aunque lo que nos van a seguir después sea algo diametralmente expuesto, ya nos quedamos con una idea. Es como cuando estamos en un diálogo, en una discusión con una persona y dice: pues te acuerdas que yo te he dicho esto, pero quiero que... Y de repente no, ya, ahí estás, no has cambiado, sigues con lo mismo, tu mismo círculo, las mismas palabras, no tiene... Y encendemos la mecha de nuevo. O de pronto simplemente nos piden un favor y antes de que terminen de decirnos qué es, ya regresamos con algo que ni siquiera pensamos. Y esto con Dios pasa exactamente igual, en nuestra relación con el Señor pasa exactamente igual, porque el Señor nos está diciendo: mira, que te mando, que te esfuerces, valiente, pum, vámonos, total, vamos a ser valientes. El Señor dijo que vamos a estar con nosotros y te enfrentas a problemas, empiezas a decepcionarte, empiezas a cuestionar por qué te pasa todo a ti, por qué Dios permite todo esto, si tú hablas, si tú oras, si tú dices, si tú mencionas. Y esa es una tormenta
sobre tu vida. El Señor le dijo a Israel, su pueblo, te voy a bendecir y la tierra a la que vas a entrar es tierra que fluye leche y miel y que va a ser tuya y vas a prosperar en gran manera si me eres fiel y me obedeces. Dios le había dicho, cuando entres a la tierra prometida, no te cases con gente que sea ajena al pueblo de Israel. Porque te van a pervertir, van a transformar tu corazón y dicen, no, a mí no me pasa. ¿Cuántas veces no hemos dicho eso? Los demás podrán cansarse de servir a Dios. Yo no, yo siempre voy a estar ahí. De pronto ya dices, ya se acabó. O cuando aquella persona que de pronto se rodea de malos amigos y empiezan a fumar y a consumir droga, y dices, nah, a mí no me va a pasar, yo soy fuerte, yo sí tengo mis principios bien puestos. Y de pronto te encuentras ya consumiendo droga. Es como si hoy a una persona que padece de alcoholismo nos dijera, vamos a evangelizar a las cantinas. Sentido común. No puedes hacerlo. El pecado está ahí, el diablo está ahí a la puerta buscando cómo destrozarte. Y puede ser cualquier otro vicio, puede ser cualquier otra actitud. Es como de repente, si eres una persona que ha dicho muchos chismes, te has metido en muchos, le dices, no, Señor, ya no lo voy a hacer así, pero ves a X fulanito que le encanta regar chismes, pues voy a ver qué nuevas tiene, y empiezas ahí, no, yo no voy a decir nada, no voy a decir nada, y de pronto empiezas a soltarlo todo. Todo esto va pasando en medio de una circunstancia que no es adecuada, y todo partió de un principio. Si la relación del levita hubiese estado sujeta a la voluntad del Señor, esto no habría pasado. Si él hubiese aprendido a escuchar a su suegro y le hubiera dicho, ¿sabes qué? Quédate otro día más, no importa, me estoy reconciliando, hago las cosas bien, me quedo. Si él hubiese escuchado a su siervo, no demeritar a una persona, solemos hacer eso que cuando vemos que alguien, ¿qué vas a ver? Yo sé más que él. Aprendemos a escuchar y tenemos una actitud y un corazón humilde en vez de un corazón soberbio. Pueden ser las cosas diferentes. Si alguien nos dice, no lo hagas, o sabes que si no puedes, yo te ayudo. No, me dijo que no puedo, a ver, ahorita le demuestro. Y aunque no lo logremos, la idea es demostrarle, no porque sea bueno, sino porque no nos puede ver como inferior. No escucha. Y él cree que sus hermanos, su nación, le podía ayudar. Te recuerdo que hasta este punto, el pueblo de Israel se ha ido pervirtiendo y acabamos de encontrar un relato que una tribu de Israel se había pervertido a tal grado que empezaba a tener relaciones sexuales contra natura, contra lo que Dios había establecido. Además de todo esto, el levita saca a la esposa, se duerme, se levanta como si nada hubiese pasado. Y recuerdas, ¿no? Algo me hace pensar en Sodoma y Gomorra, Génesis capítulo 19. Elementos comunes en esa época en Génesis 19 a Jueces 19. Wow. Hasta en el número coincidimos. Hospitalidad. Lot es hospitalario con los ángeles que llegan. Hay una plaza donde hay gente perdiendo el tiempo. Ambos lugares son perversos, Sodoma y Gomorra y Benjamín, Gaba de Benjamín. Son perversos. La diferencia es que Sodoma y Gomorra vivía sin la ley de Dios y el otro supuestamente creía en Dios. ¿Qué podemos resumir de todo esto? La moralidad de los escogidos del Señor están representados por los levitas y que han alcanzado la parte más baja y terrible
del pueblo de Israel. Y quiero concluir el estudio del día de hoy con los últimos 2 versículos. Y llegando a su casa, tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y la partió por sus huesos en 12 partes. Y las envió por todo el territorio de Israel. Y todo el que veía aquello decía: jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomad consejo y hablad. Ya esto supone algo grave, más grave todavía. Podrías decir, el levita estaba indignado. Si hubiera estado tan indignado, no la saca. Si hubiese estado tan indignado, no se sale de la casa de su suegro. Si hubiese estado tan indignado, escucha al criado, algo bueno tenía que decir. Pero de pronto manda los pedazos para avergonzar a Israel. Yo pregunto, ¿quién tendría que estar avergonzado en este punto? A veces, como personas, como seres humanos, tendemos a querer justificar nuestras acciones en pro del daño más grave que ha hecho el otro. Yo voy a decir un sketch simple y sencillamente, no me encontré una imagen, un meme en Facebook que decía que ¿quién se comió mi pan? ¿No? De frente, si sale un perrito, curioso, un perrito. Y le responde, sí, pero los del Partido Revolucionario robaron más, ¿no? Como diciendo, bueno, ¿de qué me culpas si también ese es pecador? O sea, a mí, ¿cómo me dices que no obedezco? Pues, a ver, dile a ese que tampoco obedece. O si a este le digo, no hagas esto, ¿por qué no le dices al otro, tu consentido, es tu amigo, es tu cuate, ¿no? Algo que tenemos que entender, hermanos, es empezar a asumir nuestras responsabilidades cuando nos toque en la vida. Primero, lo más importante, tenemos que aprender a escuchar en la vida. Dios habla de muchas maneras. Sí, te va a sorprender. Incluso te puede hablar por personas que nada tienen que ver con la fe. Dios los va a utilizar. No creamos saberlo todo. Fíjate cómo un pequeño acto de no aprender a escuchar dio pie a la violación, a la humillación de una mujer, al feminicidio. Hoy en día ahí hablaríamos de un feminicidio en este caso. Creo que más o menos voy entendiendo el concepto. De esta concubina. Por no aprender a escuchar. Dios nos dice, no le abras la puerta al pecado, porque te va a destruir. No dejes que el rencor, no dejes que la ira, no dejes que los malos pensamientos, no dejes que el chisme, no dejes que las maldiciones se aniden en tu corazón, porque te van a hacer un daño muy grande. No solamente dañamos al que se los decimos, nos dañamos a nosotros mismos. Así que pensemos en esto, es una dura lección, pasajes de los que te estoy franco, no me gustaría estudiar a menudo, no me gustaría leer. Créeme que este estudio lo podría haber pensado en otra manera, pero tampoco podemos disfrazar lo que la Escritura dice. Y toca estos temas también. De pronto son incómodos, sí, estoy de acuerdo, no resulta fácil tratar. ¿Cómo defiendes a Levita? ¿Cómo defiendes a Israel? ¿Cómo defendemos las injusticias? Y ahora lo que va a suceder es peor todavía. No se detuvo aquí, esto es una avalancha, una mentira te va a llevar a 1000. Y de pronto vas a tener ya no salida y te va a destruir. Te pido que estudies en casa, por favor recuérdalo, estudia por favor el capítulo 29, es un capítulo sumamente amplio, importante, pero que ya nos empieza a acercar, ya empiezo a sentir nostalgia, vamos a acabar Jueces. Es el penúltimo capítulo. Así que te invito a que lo estudies, lo repases en casa y pensemos en todo lo que Dios tiene para con nosotros. Estemos en la misma sintonía.
Agradezco tu atención. Te voy a invitar a que inclines tu rostro. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que sea con nosotros en esta noche y que nos ayude a comprender mejor su palabra. Bendito Padre y Señor Celestial, gracias te damos por tu gran amor y misericordia. Queremos pedirte que seas con nosotros, que tú nos ayudes y que, bendito Padre, pongamos realmente cuidado en nuestra relación contigo. Que cerremos la puerta a todo aquello que nos pueda dañar, que aprendamos a escuchar, que no seamos soberbios en espíritu, Padre, que podamos someternos a tu voluntad. Gracias te damos por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga, bendecida noche, nos vemos el próximo martes. Disfruta a tu familia, diles que los amas, pero lo más importante, muéstraselos todos los días. Que el Señor te bendiga.